La tercera práctica se titula Interpolación polinómica. Son muchas y muy distintas las situaciones en las que como ingenieros, como científicos, nos encontramos ante series de datos o resultados de mediciones de los cuales solo se conoce cómo se comporta una cierta cantidad finita de puntos, de situaciones, de ítems. Y para ello nosotros normalmente necesitamos encontrar una ley general que me diga qué ocurrirá en general. Ya que tengo todo lo que ocurre en esos puntos, quiero saber qué ocurre entre esos puntos, qué ocurre incluso un poco después, un poco antes de los mismos. Eso que os he llamado como ley general realmente no es otra cosa que una función. Es una función que toma unos predeterminados valores y yo quiero conocer valores que no he obtenido en la medición. Valores entre esos puntos obtenidos, valores antes y después. Y ese es el cometido de la interpolación. Así que, dada una tabla de datos, se trata de encontrar una función que tome los valores requeridos en los puntos dados. Tendremos varias situaciones. Esta que os he contemplado, esta que os he expresado ya, ¿no? Donde os decía que, por ejemplo, dada una función y un conjunto de puntos x0, x1, xm, no tengo una expresión de f, pero tengo los valores en esos x sub i, dados normalmente los llamamos i sub i, como los f de los x sub i, y quiero conocer una f que pase por esos x sub i sub i y que me dé más información, una información más general, no solamente la puntual que tengo. También puede haber otra situación y puede ser, por ejemplo, que yo sí conozco la función f, pero esta es muy compleja. Y en ciertos momentos me puede ser fácil y cómodo utilizar una función g que sea más sencilla, que se parezca a f, que pase por los mismos puntos que f, en esos x sub i y esos y sub i, y sin embargo sea más fácil trabajar con ella. Entonces, bueno, básicamente, como os decía, dada una tabla de datos, se trata de encontrar una función que tome los valores requeridos en esos puntos. Una función que pase por esos puntos. La función interpoladora debe de ser fácil de evaluar, derivar e integrar. Así que entenderéis que normalmente se cogen funciones polinómicas. De ahí que esta práctica se llame interpolación polinómica. Esas funciones que buscamos serán polinomios. Y es muy importante este teorema que está aquí puesto, el teorema de interpolación. Y este teorema dice, dados los pares de puntos x sub 0 y sub 0, x sub 1 y sub 1, x sub m y sub m del plano de R2, siendo los x sub 0, x sub m más un punto distinto, pues en esta situación existe un único polinomio y, ojo, de grado menor o igual que m que pasa por dichos puntos. Un único polinomio de grado menor o igual que m que pasa por dichos puntos. Vamos a ver la situación. Básicamente, yo he realizado una serie de mediciones y tengo, por ejemplo, un valor x1 que tiene un resultado y1, x1, este x sub 0, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Estos puntos están por aquí por mi plano. Voy a decir, por ejemplo, que están por aquí. Por aquí está el punto x sub 0, por aquí está el punto x sub 1, por aquí está el punto x sub 2. Entonces, yo tenía
estos datos experimentalmente y tengo estos puntos. Pero ¿qué está ocurriendo aquí en medio? ¿Qué está ocurriendo entre ellos? Entonces, la interpolación busca un polinomio que pase por estos tres puntos. Y este sería el polinomio buscado, el P de X. ¿Qué pasa? Me vais a decir, bueno, existen infinitos, por supuesto. Yo puedo considerarlos, también puede haber uno que haga así. Hay infinitos polinomios interpoladores, ¿vale? Pero tened en cuenta que tal y como dice el teorema, existe uno único, que ahí está la clave, existe uno único de grado menor o igual que m. Único. Así que no voy a tener este tipo de problemas, sino que voy a tener un único polinomio que pasa a través de esos puntos y me aproxima los datos intermedios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si mi polinomio es el verde, yo, aunque tengo el x0, x1, x2, ya puedo saber qué ocurre, por ejemplo, si esto fuese el tiempo, en el instante x3 que está aquí, porque simplemente tengo que evaluar el polinomio. ¿De acuerdo? También puedo saber qué ocurre un poco después, qué ocurre un poco antes, pero normalmente tened en cuenta que cuando me voy alejando de los valores iniciales de los puntos que yo obtuve experimentalmente, es decir, el x1, el x0, x1 y x2, el polinomio tenderá a dar resultados, aproximaciones más erróneas, ¿vale? Entonces, los valores correctos de la interpolación, los valores mejor aproximados serán los que se encuentren entre los nodos y en valores cercanos a los mismos. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo se construye el polinomio de interpolación? Pues hay diversos métodos. El primero es el que se conoce como la matriz de Vandermonde y es una idea muy sencilla, muy sencilla. Por ejemplo, tengo estos tres puntos, menos 1, 12, 2, 9, 3, 0. Estos tres pares. Es decir, yo he hecho ciertas mediciones, lo que sea, de un experimento, he obtenido esos valores. Y ahora quiero un polinomio que pase por ellos. Daos cuenta que tengo tres nodos, tres pares de puntos. Entonces, según el teorema, daos cuenta, un único polinomio de grado menor o igual que m. Y había m más un punto. Así que el polinomio será de grado 2 a lo sumo. Será un polinomio de grado 2 a lo sumo. Puede que sea de grado 1, ¿vale? Tened siempre eso en cuenta. M más 1 nodos, polinomio de grado a lo sumo m. ¿De acuerdo? 3 puntos, polinomio de grado como máximo 2. 5 puntos, polinomio de grado como máximo 4. 20 puntos, polinomio de grado como máximo 19. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué se le ocurre a Van der Monde. Veréis, yo tengo los datos que me ha dado el ejemplo, ¿no? El ejemplo. Me dice que mi tabla de valores tiene para el valor menos 1, 12, para el 2, 9 y para el 3, 0. Lo dicho, tres pares de puntos implica polinomio grado 2 o menos. Así que voy a considerar un P de X, mi polinomio, de grado como mucho 2. Así que voy a escribir a sub 0 más a sub 1 por X más a sub 2 por X cuadrado.
un polinomio de grado 2. Ahora, ¿qué debe de verificar? Este polinomio debe verificar que pase por estos puntos, es decir, que p de menos 1 sea 12, que p de 2 sea 9 y que p de 3 sea 0. Si yo esto lo expreso usando la expresión del polinomio, esto no es más que decir que a sub 0 más a sub 1 por menos 1, que es el primer punto, más a sub 2 por menos 1 al cuadrado debe de ser 12, que a sub 0 más a sub 1 por 2 más a sub 2 por 2 al cuadrado debe de ser 9 y que a sub 0 más a sub 1 por 3 más a sub 2 por 3 al cuadrado debe de ser 0. Los coeficientes del polinomio son mis incógnitas. Una vez yo determine el a sub 0, a sub 1, a sub 2, obtengo el polinomio p de x. ¿De acuerdo? Entonces esto es un sistema de ecuaciones. 3 ecuaciones, 3 incógnitas, a 0, a 1, a 2, que yo lo puedo resolver. ¿Y de dónde viene esto del nombre de matriz de Van der Monde? Ya que esto es un sistema de ecuaciones, yo lo puedo expresar en forma matricial. Y esto no será más que 1 menos 1 menos 1 al cuadrado, 1, 2, 2 al cuadrado, 1, 3, 3 al cuadrado, y esta matriz multiplica la matriz de los coeficientes a 0, a 1, a 2, y los términos independientes, 12, 9, 0. Esta es la forma matricial del sistema de ecuaciones. Y esta matriz de los coeficientes del sistema es la que se conoce como matriz de Van der Monde. La matriz de los coeficientes del sistema que yo he de resolver para obtener el polinomio. Vamos a resolverlo en Sage. Entonces, fijaos, aquí he expresado lo mismo, he construido el sistema de ecuaciones de los coeficientes y cuando los resuelvo resulta que, recordad el comando solve, pues al resolverlo, al introducirle las 3 ecuaciones y pedirle que me resuelva a 0, a 1 y a 2, me ha dicho que a 0 vale 15, a 1 vale 1 y que a 2 vale menos 2. Así que el polinomio que me queda, recordad, a 0 más a 1x más a 2x al cuadrado será 15 más x menos 2x al cuadrado. Ese es el polinomio único, tal y como me decía el teorema, el único p de x de grado 2 o menos que pasa por esos 3 puntos. Si lo pinto, fijaos como aquí he representado los 3 puntos y en naranja tengo el polinomio obtenido que pasa por esos 3 puntos. Así que ahora si yo quiero aproximar el valor de la función en el punto 1, simplemente tengo que hacer p de 1 y el valor aproximado estará por aquí. Si quiero aproximarlo en 0, el valor aproximado valdrá 15. Si quiero aproximarlo en 2,5, por aquí andará, ¿no? Cerca de 5. En fin, ya puedo obtener aproximaciones en puntos que desconocía, porque yo inicialmente solo tenía los 3 valores azules. Daos cuenta, aquí remarco, ¿vale? En las opciones del gráfico, point es para representar los puntos, show para mostrarme la gráfica y este comando fix size es para que la gráfica no tenga un tamaño muy grande, ¿de acuerdo? La podéis ajustar al tamaño que queráis. Así que, bueno, tal y como os comentaba por aquí, en general ahora, dados
m más un punto, x sub 0 y sub 0, x sub 1 y sub 1, x sub n y sub m, el polinomio interpolador tendrá a lo sumo grado m y será de esta forma: a sub 0 más a sub 1 por x más a sub m por x elevado a m. Y en este método de la matriz de Vandermonde simplemente se construye el sistema de las m ecuaciones y se resuelve. ¿De acuerdo? Y como os comentaba, la matriz de los coeficientes es la que se conoce como matriz de Vandermonde. Es muy fácil de pensar la idea, ¿de acuerdo? Simplemente si quieres que un polinomio pase por ciertos puntos, pues los obligas a ello imponiendo esas ecuaciones y simplemente has de resolver el sistema. El problema es que aunque la idea es sencilla, si la cantidad de nodos es grande, el número de operaciones necesarias para resolver ese sistema de ecuaciones es muy alto, ¿de acuerdo? Se convierte en un número excesivo de operaciones. Y también destacar que la matriz de Vandermonde, aunque es regular, puede estar mal condicionada. ¿Qué significa esto de mal condicionada? Significa que si yo tengo un pequeño error en los datos que he realizado en mi experimento, en los X sub y sub i, si yo tengo un pequeño error en ellos, puedo crear un error mucho mayor en los coeficientes del polinomio. ¿De acuerdo? Es decir, pequeños errores en mis datos puede crear un polinomio que realmente me aproxime muy mal, muy mal. ¿De acuerdo? Y además si tengo un pequeño error en el comienzo, tendré un pequeño error hasta el final. ¿De acuerdo? Ese va a ser el principal problema. En ningún momento se va a autocorregir un poco a medio camino intentando no arrastrar esos errores iniciales que cometí o ese error que cometí en un punto específico. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los principales problemas del método de la matriz de Vandermonde, aunque su idea es muy sencilla y es muy clara de realizar.